entrevista con el periodista Ricardo Rocha, director de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea Legislativa, el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, hizo un balance de los avances y pendientes de la actual legislatura y de los escenarios políticos que se presentarán para este año 2018 en medio de la efervescencia electoral. Diputado César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, antes que nada, gracias por esta conversación, esta nueva conversación de las varias que hemos ido teniendo, de las frecuentes para a lo largo fortuna de estos años. Así es, gracias a ti, querido Ricardo, por venir a la Cámara y darnos unos minutos de tu tiempo. Muchos mexicanos tenemos la impresión de que se quedaron algunos pendientes importantes en el Congreso. ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales logros en la Cámara de Diputados para luego hablar de esos pendientes? Mira, hemos expedido en tiempo y forma el paquete económico que anualmente el Ejecutivo envía a la Cámara y que se tiene que traducir en una nueva ley de ingresos y en un presupuesto de egresos. Es importante destacarlo porque siempre hay la tentación de que si se crean nuevos impuestos o si se elevan las tarifas de los existentes, el gobierno sale adelante. En este año, en este ejercicio fiscal, de cara al 2018, mantiene una gran disciplina el Ejecutivo Federal y nosotros lo estudiamos, lo analizamos al revés y al derecho y nos parece destacable haber mantenido rigor, disciplina en la política económica del gobierno de la República, es más, en la política financiera de las finanzas públicas. Hay entonces una economía pública, unas finanzas, diríamos, no petrolizadas, hay la acreditación, o sea, dependemos menos del petróleo de lo que dependíamos, hay una incorporación muy importante de nuevos contribuyentes al padrón, de modo que se toma en cuenta aquello de que no quieran cobrarle más a los mismos de siempre, sino cobrar lo mismo a más, de suerte que pueda sufragarse la acción de gobierno, y cuando digo gobierno es no solo el Ejecutivo Federal, todos los gobiernos, e inclusive darle un margen mucho más amplio a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, que desarrollan, que despliegan tareas de beneficio social, siempre bajo el escrutinio del gobierno. Un paquete importante en materia de seguridad y justicia, que pasa por combatir y erradicar la tortura, tiene que ver con una legislación ad hoc, moderna, garantista, que combate la desaparición forzada de personas. Ahora, recientemente, una ley de seguridad interior que le da solidez a la acción de las Fuerzas Armadas y certeza a los ciudadanos. Hay quienes dicen que se está militarizando al país. Lo escucho. Con esta ley. Lo he escuchado. Y que se está poniendo en grave riesgo el respeto a los derechos humanos. Yo creo que el respeto a los derechos humanos cruza transversalmente el contenido de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué significa? Esto significa que toda ella tiene preceptos garantistas. Yo creo que el tema de los derechos humanos no hay que ni siquiera discutirlo. Están reconocidos por la Constitución y uso bien el verbo, Ricardo, la Constitución no los otorga, la Constitución los reconoce y tiene que generar mecanismos para que se mantengan, para que su ejercicio también los consagra y los desarrolla. Creo que en un país donde las libertades se han afincado de manera sólida, todas las voces son escuchadas, todas las voces son respetadas, pero me parece elocuente que el Consejo Coordinador Empresarial, por hablar de una instancia no gubernamental que también mantiene respetabilidad y representatividad, haya dado la bienvenida a una ley de seguridad interior que a las autoridades castrenses, a los soldados, a los marinos que participan en auxilio de las autoridades civiles para mantener o recuperar el orden, se les dé certeza. Así como hoy el presidente puede, en ejercicio de su facultad constitucional, por cierto, avalada por la Corte, es decir, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hoy los límites pueden ser un poco ambiguos, los límites temporales, o sea, cuánto tiempo, los límites territoriales, los límites funcionales. Una de los propósitos de la Ley de Seguridad Interior es dar todas estas certezas y al ciudadano también le pueden decir cuáles son esos linderos, esas fronteras de las autoridades. Algo más,
nada de lo que se haga hoy se puede hacer sin que se transparenten las decisiones. El presidente, para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior, tiene no solo que fundamentar, o sea, dar los artículos en los que se basa, sino decir cuáles son las motivaciones. Está reaccionando frente a una demanda de las legislaturas locales, está reaccionando frente a una demanda de los gobernadores, tiene que justificar ampliamente y de cara a la sociedad por qué toma esta decisión. Ahora que mencionas al presidente, tú eres una voz muy significativa, no solamente aquí en el Congreso y en tu partido al cual dirigiste, sino a nivel nacional. ¿Cómo evaluarías estos 5 años de Peña Nieto, particularmente este quinto que acaba de cumplirse, en este momento muy importante, decisorio para el país? Pues tiempos muy complejos por factores de dentro y de fuera, y un presidente que en la parte vertebral de su gobierno ha mantenido firmeza y consistencia. El presidente más transformador de la historia, y voy a documentarlo, Ricardo. La Constitución que está cumpliendo 100 años en vigor, la Constitución vigente, ha tenido la del 17, pues, ha tenido 706 reformas, 706. Y ojo con estos datos. En los últimos 20 años han tenido lugar 321, o sea, casi la mitad, más o menos, pero destaco los últimos 20 años porque es el tiempo en el que nadie ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados. En consecuencia, ninguna reforma pudo haberse llevado a cabo si no es gracias a la capacidad para construir acuerdos. Y lo digo porque siendo el PRI el partido mayoritario, no así entre 2000 y 2012, o no así entre 2006 y 2012 para ser más exactos, a partir de entonces los grupos parlamentarios somos grupos minoritarios. Entonces, 321 de 706 en los últimos 20 años, pero ahí va el dato, 153 de estas han ocurrido en el tiempo de Enrique Peña Nieto. O sea, la reforma energética, la reforma financiera, la reforma educativa, sustancialmente la reforma educativa, la reforma político-electoral, han sido producto de la construcción de consensos. Y para que haya consensos hay que aprender a escuchar. Vamos por el Pacto por México, ¿no? El Pacto por México, creo yo, que se convirtió en una especie de instancia constructora, porque los que al final dieron la última palabra fueron los legisladores de todo signo partidario. ¿Cuáles son los grandes pendientes entonces, César Camacho, de este país, sobre todo en materia social? Tenemos todavía un inmenso número de pobres, prácticamente la mitad de la población. ¿Qué hacer para lograr el despegue de México, que tiene tantos recursos y que sin embargo todavía no hemos podido hacer un México más equitativo? Mira, creo que ese es uno de los asuntos en los que sigue habiendo asuntos por resolver. El presidente Peña Nieto le dio un giro importante, cualitativo a la política social, que tradicionalmente había sido una política de entregar cosas, de proveer bienes. Subsidiariedad. De subsidiariedad. Hoy diríamos, asistencial la política social. Hoy el presidente Peña impulsa programas en los que las personas son también protagonistas de su propio cambio positivo, es decir, donde la gente hace, no solo recibe. Creo que este cambio de mentalidad es importante, aunque quizás habría que admitir que falta mayor cobertura. El gobierno es muy optimista, dice que creó 3 millones de empleos. ¿Es en serio? A ver, esto es en serio. Es más, el presidente está anunciando el empleo 3,5 millones. Esto, además, bueno, no es un discurso, no es una expresión retórica, es un dato verificable, porque estos empleos de los que estás hablando están acreditados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, son empleos formales. La identidad de los trabajadores incorporados al mercado laboral está perfectamente definida. Me parece que este dato de creación de empleos va de la mano con el aumento de las inversiones, porque son inversiones productivas generadoras de empleo, no son inversiones especulativas que dejan dinero pero no producen estrictamente riqueza distribuible. Y la inversión creciente
es también producto o resultado de la confianza en instituciones robustas y en un gobierno que les puede garantizar que sus inversiones están a buen recaudo. Rescato, dos preguntas finales. Rescato esto que dices de la confianza. ¿Tiene usted confianza en su candidato, un candidato que no es priista, un candidato que yo no sé si va a resolver primero el desafío de la cohesión interna del partido y luego probar que puede ser un candidato competitivo y ganador para el PRI? Yo tengo José la Antonio absoluta Meade. certeza que Pepe Meade va a ganar las elecciones y ahora lo voy a documentar. Primero, el partido, el PRI, de los que hoy mismo tienen vida en la escena política, es el más antiguo, que se creó en 1929. Y ha sido el partido que ha entendido de mejor manera cómo la sociedad evoluciona y el partido no puede rezagarse. Una manifestación categórica de lo que digo es que en 2013 el partido abrió la posibilidad de que las candidaturas recayeran en simpatizantes, en no militantes, para diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales. Lo único que no se abrió en aquel tiempo fue la posibilidad de que fuera candidato simpatizante a la presidencia de la República, pero lo hicimos en la asamblea de este mismo 2017. Y un mexicano que ha acreditado versatilidad en la administración pública, porque ha sido titular de Hacienda en 2 ocasiones, de Desarrollo Social, de Energía, y ha sido canciller, y sus resultados están a la vista de todos y son buenos. Es una persona académicamente muy solvente, muy sólida. Es Pepe Meade, economista y abogado, por el ITAM Economía y por la UNAM la carrera de licenciado en Derecho. Es una persona que hace clic con facilidad con un electorado priista y no priista. Y voy a lo concreto. Decía esto, y logrará la cohesión interna. Bueno, yo creo que mucho va a depender de su actitud. Es alguien que reiteradamente habla de que solicita el apoyo con humildad. Y más allá del discurso, su actuación, su desempeño es el de una persona humilde, que sabe que necesita de otros y no tiene empacho en pedir el respaldo. Ya se lo dieron, diríamos, las dirigencias de los sectores, de las organizaciones. El reto es que se aproveche el tiempo de la precampaña para que haga contacto con los miles de delegados que hago votos y yo mismo seré uno de ellos, lo podamos investir candidato el 18 de febrero. Entonces creo que tiene con qué, tiene el empaque, el estado de ánimo y el patriotismo necesario para ser primero un buen candidato y luego un buen presidente. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué el PRI debe continuar en el gobierno? ¿Por qué debe seguir gobernando el PRI a partir del 2018? Es un partido que lo mismo ha aprendido de los triunfos que de las derrotas. Es más, me parece que de las derrotas mucho más. Un partido sensible que sabe entender en actitud humilde dónde están los errores para superarlos y dónde están los aciertos para multiplicarlos. Creo que hay que tener confianza en el futuro porque nosotros, esta generación de mexicanos, somos quienes tienen a su alcance, tienen en las manos la posibilidad de que la transformación sea un proceso que no acabe en un solo capítulo. Vamos a hacerlo, vamos a exigirle a las autoridades que nos rindan cuentas y vamos a hacer un depósito de confianza no solo en el PRI como partido político, sino en José Antonio Meade, que es ya la locomotora de este tren en el que queremos que estén las y los mexicanos que seguimos creyendo en nuestra propia capacidad para transformar el sitio en el que vivimos. Vamos a hacerlo por México. Diputado César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, gracias por esta nueva conversación. Y hasta pronto, este espacio se queda abierto, lo sabes.